Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una sesión más del programa de Humanidades Integradas. Este programa está certificado por la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este con el apoyo de la Liga Patriótica Universitaria. Muchísimas gracias a todos. Bienvenidos a todos los presentes, profesores, Edgar, buenas noches a todos. Didier. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, entonces, esta noche vamos a conversar sobre la causalidad. Es un tema que, si se van a un tratado de filosofía, verán que es un tema sumamente arduo, difícil. No lo queremos hacer esta noche ni arduo ni difícil, sino comentar a partir de varias poesías, sin dejar de lado la argumentación y las definiciones que sean convenientes. Como siempre les decimos, si ustedes quieren ver las definiciones, todos saben, pueden recurrir directamente a un tratado o manual de filosofía, y eso es muy fácil. Luego el año que viene hacer nuestro curso de elementos de filosofía, que vamos a hacer aquí con Edgar Zelaya en la Facultad de Filosofía, y eso sí va a ser algo más sistemático, elementos de filosofía escolástica, pero en el programa de Humanidades no se trata de eso, se trata de mezclar historia con filosofía, con literatura, que es propiamente lo que se procura hacer en las humanidades, y integrarlas todas, y entonces poder hacer que todo esto tenga sentido, o sea, que todo el conocimiento no sea un conocimiento estanco, sino que podamos ver las relaciones que hay entre unas cosas y otras. Entonces, hoy me toca a mí el tema, entonces voy a dirigir yo la cuestión y elegí para eso, en primer lugar, elegí dos poesías que les mandé, que son Noche Serena de Fray Luis de León y Himno de la Eternidad de José de Espronceda, que están contenidos en una colección de Menéndez y Pelayo que se llama Las 100 mejores poesías líricas en lengua castellana, una recopilación de Menéndez y Pelayo, que es este intelectual español, los que son estudiosos de la literatura, de la teología y la filosofía, puede que conozcan Historia de los heterodoxos españoles de Menéndez y Pelayo. Es un texto en general, filósofos y teólogos pasan por ese texto necesariamente. Y entonces, es un libro que lamentablemente lo perdí porque no sabía de su valor, y un día me pidieron para cambiar con otro libro, yo regalé el libro y después era pura recién ordenado, todavía no me daba cuenta de la cuestión. Bueno, entonces, quiero contarles que, quiero recordar el final de la Divina Comedia, el final de la Divina Comedia, el último versículo, ya cuando Dante era incapaz de seguir, está en el cielo, ¿no? En su caminar, y intenta escribir los versículos antes, a partir del 67 más o menos, intenta escribir lo que ve, sabiendo que es imposible. Dice: oh suma luz, que estás tan por arriba de conceptos mortales, da a mi mente fuerza para contar lo que perciba. O sea, ayúdame a poder contar esto que estoy viviendo ahora. Y haz a la lengua mía tan potente que al menos una chispa de tu gloria pueda dejar a la futura gente. Un poco más adelante dice: en su profundidad vi, de salud divina, vi que se interna legado con amor en un volumen lo que en el mundo se desencuaderna. Y al final, después de todo esto, ya incapaz de seguir, Dante termina su obra con estos versos diciendo: ya la alta fantasía fue impotente. O sea, después de haber recorrido todo, después de haber usado toda la poesía y toda la belleza con la que intenta describir, apenas termina con una frase que me parece sumamente bella y una gran síntesis de todo esto. Dice: ya la alta fantasía fue impotente. Mi deseo y mi querer siguen las huellas como rueda que rueda del ardiente amor que mueve el sol y las estrellas. El ardiente amor que mueve el sol y las estrellas. ¿Por qué elegí esto? Porque la causalidad fundamentalmente
la noción de causalidad no, se nos da por el movimiento, aunque no solamente por el movimiento, porque la causalidad es más bien es principio de la existencia de algo, no necesariamente tiene que estar separado cronológicamente, pero aquí quiero recordar con esto, esta semana estaba de viaje con Didier y normalmente en el viaje solía tener la oportunidad, estaba nublado, por eso no pude hacer lo que normalmente hago, que es parar el coche y mirar, mirar las estrellas, porque la Vía Láctea se suele ver bien en estos espacios entre los pueblos, porque no hay mucha iluminación. No se nos permite en la ciudad, el capital nos robó la visión de las estrellas, ¿no? El contador venció en la ciudad, entonces no se pueden ver las estrellas. Entonces, solo parar en los viajes no se pudo ver esta vez. Y después me preguntaba, estaba haciéndome una pregunta a mí mismo para poder responder cuando llegara el momento, y justo se dio coincidentemente, ¿por qué hacemos observaciones astronómicas, ¿no? ¿Por qué salimos a observar? ¿Por qué estudiamos astronomía, un poco de astronomía? ¿Por qué aprendemos a hacer observaciones astronómicas? En el programa de humanidades presencial de los años anteriores salimos a ver un poco de estrellas, hicimos algunas observaciones astronómicas en un momento del programa, y conviene mucho hacerlo. Lamentablemente a muchos de los alumnos que están lejos no les podría acompañar, pero siempre podemos hacer. Yo sé que Álvaro, ahí en San Ireneo, seguro que puede hacer, seguro que ve las estrellas maravillosamente, y le tengo una sana envidia, y alguna mitad, ¿verdad? Como dice la gente, sana envidia. No existe la sana envidia, de hecho, ya de paso, ¿no? Entonces, y no me apena, porque la envidia es tristeza por el bien ajeno. A mí no me apena que Álvaro lo vea. Yo desearía verlo, tiene otro nombre, se llama emulaciones. Y entonces, ¿por qué hacemos observaciones astronómicas? ¿Por qué estudiamos? ¿Cuál sería el sentido de estudiar cosas tan lejanas a las cuales con la tecnología disponible y muy probablemente con la que dispondremos en los próximos años no podremos llegar? Porque, qué sé yo, la estrella más cercana, Alfa Centauri, está a 4 años luz de distancia, 4 o 5. Es mucho. O sea, hay que viajar durante 4 años a la velocidad de la luz, que son más o menos 320 kilómetros por segundo. Velocidad a la cual no se puede llegar porque se desintegra la materia y no se puede llegar a esa velocidad. Entonces, ¿por qué ver cosas tan lejanas? ¿Por qué mirarlas? ¿Por qué contemplarlas? Claro, una de dos. O hacemos lo que en general hacen los astrónomos, estudian todas estas cosas por una especie de vana erudición, o por, decir, qué sé yo, saber, conocer más sobre el origen del universo, no sé, o mirar cuál es el tamaño de la galaxia. Y claro, cualquier tipo que mira eso dice, esto no sirve. Y entonces se da la segunda actitud. Es decir, estas cosas no sirven para nada, lo que sirve son las cosas prácticas que pueden resolver nuestros problemas de ahora. Entonces tenemos estos dos extremos, el cientificismo puro y duro, y el desprecio completo por esas cosas porque no sirven para comer, ¿no? Pero, en realidad, hay una razón por la cual Dios puso todas estas cosas que son para nosotros inalcanzables. Y esa razón, porque uno puede preguntarse con toda razón, ¿eh? ¿Por qué Dios creó todas estas cosas que son inalcanzables para nosotros, ¿no? Son inalcanzables. Y ya eran inalcanzables desde antes, siguen siendo inalcanzables, apenas hemos llegado con tripulación hasta la Luna, con bastante dificultad. Ahora se habla mucho, qué sé yo, de llegar a Marte, pero llegar a Marte y poner una colonia estable allí no es una cosa fácil, por más de que se hable mucho de Elon Musk, el dueño de Tesla, qué sé yo, con sus naves espaciales, sus naves que vuelan y vuelven a la Tierra en vertical con precisión milimétrica, llega a ser hipnotizante aquello, pero todavía es aquí a nivel suborbital, ¿verdad? O sea, no va más allá del nivel de la altura o de la distancia de los satélites. ¿Por qué Dios haría cosas tan inalcanzables para nosotros? ¿Por qué haría cosas tan lejanas? ¿Por qué crearía galaxias que siquiera son
observables para nuestros instrumentos actuales. Simplemente, acá me dice Álvaro, que todavía no pude quedarme de noche en la chacra. ¿Qué está esperando? Es la única hora que realmente puedes ver cosas interesantes, che. Pero no veo el momento de arreglar la casa e ir a sentarme de noche y mirar las estrellas, por supuesto. Yo me tiraría en el pasto solamente a mirar. Y entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Y esto que dice Dante, cuando al final de su Divina Comedia dice que lo que mueve el sol y las estrellas no es otra cosa que el ardiente amor de Dios. Hay una causa que mueve todo aquello, que mueve incesantemente, siglo tras siglo, época tras época, era tras era, día tras día, hora tras hora. Hay un amor que está detrás de todo, de todo aquello que se mueve del sol y de las estrellas, porque aquello no está allí por acaso, está para que nosotros podamos tender hacia el infinito. Y fíjense que hay dos causas de las que yo estoy hablando aquí. Uno es aquello, lo que después vamos a llamar, cuando empecemos con las definiciones, no vamos a cansarle a nadie con las definiciones, la, podríamos llamar la causa eficiente, ¿sí? La causa eficiente que inicia el movimiento del Sol y las estrellas, que está en Dios, y la causa final que se da gracias a todo esto, que es para nosotros la visión del infinito. A mí, no sé qué dicen ustedes, Lider y Edgar, a mí la verdad es que mirar las estrellas me consuela mucho, ¿no? A mí me consuela mucho. Por eso suelo hacer todas las veces que me consuela, porque si aquello es impresionante, si aquello es tan inmenso, inconmensurable, tan vasto, cuánto más, o sea, si aquello, si lo que existe es tan vasto, y nosotros conocemos cuánto por ciento de la materia, 5% de la materia que existe en el universo, solamente, si todo aquello que es material es tan vasto, cuánto más no será lo que nos espera a nosotros en la eternidad. Entonces es consolador. Realmente aquello es causa de esperanza, ¿no? Es causa de esperanza, es motivo de esperanza. Aquello es inmenso, ¿sí? Y se nos oculta por las luces artificiales que son como luces psicodélicas en el mundo moderno y en la ciudad. Entonces perdemos de vista un poco todo aquello. No, no, no. Yo diría, cualquiera que estuviera un poco desanimado, mira las estrellas, mira la Vía Láctea, mira la infinitud, esa profundidad inalcanzable para nuestra vista y nuestra ciencia y nuestro conocimiento humano, todo eso. Pero más allá que todo eso está la eternidad cuya vastedad no se puede alcanzar. Y eso es lo que mueve el sol y las estrellas. A mí me parece que realmente si hay una razón para hacer todo eso, es justamente el amor infinito que puede causar todo aquello. De hecho, el año pasado y este año tenemos dos ejemplos claros en lo que ya habíamos visto, que hablan justamente de ese amor, como que sostiene todo y ordena todo. Yo voy a comentar sobre Turandot y Edgar puede comentar sobre Eros ¿cómo se llama nuestra creación en el mundo griego? En la teoría. La teogonía, que Eros también hace ese trabajo. Bueno, en Turandot, cuando vimos el año pasado, que es una ópera de Giacomo Puccini, así corto nomás, vimos que estaba la princesa Turandot, que medio estaba alejada del mundo corpóreo, que estaba retrotraída en su palacio y que colocó unos requisitos casi absurdos para encontrar un amor y casarse con él. Finalmente termina viniendo nuestro príncipe de Calaf y consigue vencer sus tres acertijos y en un acto de amor se vuelve a ofrecer a la princesa Turandot porque él no quería que ella se obligue a él sin amar de verdad, que no sea solamente como un contrato el amor que tenían que tener entre ellos. Así él renunció a obligarle a ella que le ame y ella decidió amarlo luego, porque la condición para que ella se libere del yugo del contrato que tenía que cumplir con Calaf era que ella pueda identificar el nombre de nuestro príncipe. Y finalmente no le llamó con su nombre que su padre le dio, sino le llamó el nombre de amor.
Entonces la ópera termina justamente con una invocación a todo esto, dice, amor, sol, vida, eternidad, luz del mundo y amor, ríe y canta en el sol, nuestra infinita felicidad, gloria a ti. Entonces, justamente en la literatura siempre está presente este elemento que ordena todas las cosas y que pone todo de vuelta en su lugar. Así como Eros, que es un personaje bien, bien críptico en la teogonía, pero dice como que está medio alejado de todo eso y lo ordena todo. Platón también habla de eso. Sí. Lo que quiero decir es que me parece que es una clase que habla de amor disfrazado de causalidad. No. Vamos a salir del tema, pero me parece que Está muy romántico. pero el amor, no es romántico, eso no es romanticismo. Está cursi. No, mentira. El romanticismo, pero está bien. Entiendo. Estoy cargando. El romanticismo Siglo XVIII, no. sería, no, el romanticismo es el amor puramente sensual, a eso se refiere justamente el tema. Pero no, aquí hay un amor que no es sensual. La estrella es algo que no es sensual, ¿entendés? Están tan lejos que no es sensual, que solamente con el espíritu podemos llegar hasta allí. Por eso, a eso me refiero. Pero seguí con el tema de Eros, porque si querés, ¿verdad? Si no querés, podés decir otra cosa. No. Lo interesante, por lo menos desde lo que yo entiendo en la teogonía en este sentido, es que Eros para los griegos es una fuerza de la naturaleza también. Porque de caos, de la unidad, porque caos, sí, desorden diríamos nosotros coloquialmente, de hecho que es un poco eso, pero Pitágoras dice, bueno, también es la unidad, todo lo unido. Y el amor tiende a la unidad de vuelta. ¿Sí? Entonces, fatalmente o por inclinación de la voluntad en el sentido de los espíritus humanos, que somos nosotros, por eso podemos tener, digamos, cierta satisfacción personal, profesional, material, aún así carecer de sentido o de plenitud y encontrar plenitud en aquellas cosas que siempre, o por lo menos desde nuestra mirada, siempre estuvieron ahí, como el cielo, el firmamento, una montaña, nos recuerda la eternidad, nos recuerda las cosas grandes, nos recuerdan, y como nosotros en relación de la montaña, hablando un poco de matemáticas, somos pequeños, ínfimos, diminutos, nos recuerda también de la eternidad. O sea, hay varios elementos en la naturaleza, porque diría por ahí un erudito que la naturaleza es un símbolo justamente muy, muy potente, muy importante. Y los griegos entendieron que en este sentido Eros, que surge con Tártaro, con Gea, con Éter, con Nix, con esas entidades de Dios que no tienen cuerpo, porque Eros no tiene cuerpo, pero sin embargo es como que está en todo. Emero, ¿verdad? La oscuridad está, Erebo, perdón, Erebo está alrededor de las cosas, pero Eros es como está a través de las cosas también. Es muy interesante eso, porque eso después va a servir, o sea, la mitología griega va a servir profundamente, que no es solamente griega, va a servir para que Pitágoras y después Platón en el Timeo hagan toda una cosmología muy interesante respecto del orden, que es a fin de cuentas de lo que trata esto, ¿verdad? De cómo nosotros, ¿verdad? Cómo pueden existir pensadores que escriben un título como La náusea, ¿verdad? Entonces, en el caso de Sartre, o gente que piensan, cuando ven el universo, piensan en la fatalidad. Como dice un físico, el universo parece una broma de mal gusto. Porque realmente el sentido no está en la cosa, sino en la capacidad del espíritu humano de percibir eso bello que está allí. Porque si yo veo puras tablas, puras matrices, puras formas, no está la belleza solamente en eso, sino tiene otros elementos, y la causalidad de causalidades, que es Dios, también se manifiesta en ese sentido, en otra forma, más específica. Hay algunos, me parece que consiguen ver igual en este tipo de cosas, en este orden numérico, aritmético,
milimétrico consiguen ver, porque tienen sentido común, todavía consiguen ver una causalidad, pero no es el caso de todos. Todavía ya estamos en una época donde, bueno, es el caso del ambiente occidental prácticamente, ¿sí? O donde no podemos buscar esa causalidad, ya no entendemos la relación, esa relación indirecta, ya no la entendemos, ¿sí? Solamente las cosas que están inmediatamente después para nosotros. Algo así como, un ejemplo coloquial, bueno, me hace ruido el estómago, bueno, tengo hambre. Una cosa así, súper inmediata, casi instintiva. ¿Sí? Me parece que por ahí va. No, es que realmente son dos formas de ver el mundo las que se contrastan sobre este tema. Tenés una visión trascendente de las cosas y tenés una visión inmanente de las cosas. Y la visión trascendente, no la gente erudita, no digo ni erudita, la gente inteligente de hoy no quiere admitir que es reconocer un orden, poder reconocer significado, ubicarse dentro de ese orden, entender que hay cosas que nosotros solamente podemos observarlas y clasificarlas, pero no justamente infligir una dirección sobre cosas que están puestas ahí, ¿sí? Y tener la visión inmanentista, que es justamente la pragmática, que todo parece ser arbitrario, que todo puede ser dominado y ordenado por el hombre. Habíamos hablado de eso sobre la sabiduría en la primera clase, que justamente el sabio puede ver el orden y entiende qué cosas se ordenan, qué cosas él puede ordenarlas y todo ese tipo de cosas. Entonces se presenta así. Es como la visión trascendente, es una visión natural del niño que crece y a través de todas las historias, los cuentos, va entendiendo que hay una moralidad dura, ¿sí? O leyes morales, hay cosas que son simples y entendibles por todo, que no se miente, no se mata, no se roba, cosas así. Y, y el mundo de hoy parece ser que te empuja directamente, te hace saltar esa etapa, llamarle una etapa, ¿sí? La etapa es trascendente a la inmanente directamente y justamente al decir que uno piensa de manera inmanente, pragmática, que todo es arbitrario, todo puede ser modificable por el hombre, juzga a esa visión trascendente como menor o inferior o antigua o retrógrada, ¿sí? Siendo que justamente hacer el siguiente paso y volver a esa visión trascendente con todos los elementos que puede tener el estudio de todas las cosas es justamente la que se sobrepone y la que es mejor de todas. Entonces, esa es la tensión que hay. Entonces, hay dos formas de ver el mundo. Hay dos formas de ver, por ejemplo, las festividades, ¿sí? La visión trascendente habla de ciclos y de una alabanza a la vida cada vez que cumplimos años, cada vez que festejamos cosas. Y la visión inmanente parece ser que la fiesta es algo genérico, donde uno debe olvidarse de lo que está fuera de sus responsabilidades, olvidarse de todo, no sé, emborracharse, ponerse otra máscara y salir al mundo, algo así. Entonces son visiones diferentes de las cosas, son realmente muy diferentes. Si pueden todos, tomen el poema Noche Serena de Luis de León. Pueden agarrar ahí, o sea, si necesitan, eh, abran el poema, ¿sí? Noche Serena de Luis de León. Voy a leerlo una vez, ¿sí? Y luego voy a volver a leerlo una segunda vez comentando. ¿Ah? Cuando contemplo el cielo de innumerables luces adornado y miro hacia el suelo de noche rodeado, en sueño y en olvido sepultado, el amor y la pena despiertan en mi pecho una ansia ardiente, despiden larga vena los ojos hechos fuente, la lengua dice al fin con voz doliente: morada de grandeza, templo de claridad y hermosura, mi alma que a tu alteza nació, ¿qué desventura la tiene en esta cárcel baja, oscura? ¿Qué mortal desatino de la verdad aleja así el sentido, que de tu bien divino, olvidado, perdido, sigue la vana sombra el bien fingido? El hombre está entregado al sueño,
de su suerte no cuidando, y con paso callado el cielo vueltas dando, las horas del vivir le va hurtando. ¡Ay, despertad, mortales! Mirad con atención en vuestro daño. Las almas inmortales, hechas a bien tamaño, ¿podrán vivir de sombra y solo engaño? ¡Ay, levantad los ojos a aquesta celestial eterna esfera! Burlaréis los antojos de aquella lisonjera vida con cuánto teme y cuánto espera. Es más que un breve punto el bajo y torpe suelo, comparado a aqueste gran trasunto, do vive mejorado lo que es, lo que será, lo que ha pasado. Quien mira el gran concierto de aquestos resplandores eternales, su movimiento cierto, sus pasos desiguales, y en proporción concorde tan iguales. La luna, como mueve la plateada rueda, y va en pos de ella la luz do el saber llueve, y la graciosa estrella de amor la sigue reluciente y bella. Y como otro camino prosigue el sanguinoso Marte airado, y el Júpiter benigno de bienes mil cercado, serena el cielo con su rayo amado. Rodéase en la cumbre Saturno, padre de los siglos de oro. Tras él la muchedumbre del reluciente coro, su luz va repartiendo y su tesoro. ¿Quién es el que esto mira y precia la bajeza de la tierra, y no gime y suspira por romper lo que encierra el alma y de estos bienes la destierra? Aquí vive el contento, aquí reina la paz. Aquí, asentado en rico y alto asiento, está el amor sagrado, de honra y de deleites rodeado. Inmensa hermosura, aquí se muestra toda, y resplandece clarísima luz pura que jamás anochece. Eterna primavera aquí florece. Oh campos verdaderos, oh prados con verdad frescos y amenos, riquísimos mineros, oh deleitosos senos, repuestos valles de mil bienes llenos. Entonces, es lo que comenté, no podría, bueno, digo algunas cosas rápidamente. Cuando, bueno, voy a ir comentando, voy a sacar algunas cosas mientras vamos diciendo simplemente para no alargarme más, ¿sí? Bueno, entremos a la parte un poco árida, así que tomen su café y vamos a la cuestión complicada. Ya, sin romanticismo. Corten romanticismo. Bueno, es noción común para cualquier persona que no hay nada, no hay nada que empiece a existir que exista sin una causa. Acá me estaba corrigiendo, estaba reclamando lo que dije yo. Nada existe sin causa. Entonces dijo, no, ¿cómo que nada? No se puede decir, nada empieza a existir sin una causa. Un niño se da cuenta de eso cuando pregunta ¿y por qué? No sé si alguna vez les pasó. Pregunta mucho. Me pregunta mucho, ¿eh? Creo que mis hijos saben de eso. Entonces, yo he visto con mi sobrina eso de decir ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Una y otra vez. Se me parece insoportable, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hasta que no esté satisfecha. Pero ¿qué es lo que satisface al niño? El Principito era así también. ¿Sí? Nunca renunciaba a una pregunta y entonces iba avanzando sobre las razones de aquello. Entonces, y un niño pregunta ¿por qué? Hasta que no lo entienda o hasta que aquello satisfaga su entendimiento. ¿Por qué? En el mejor de los casos, si no le regañan. Si no le regaña porque uno se queda medio, se queda enojado con la pregunta del niño. Pero fíjate, ¿por qué eso? Porque el intelecto, que no es lo mismo que la razón, el intelecto solamente se satisface en la visión intelectual de la verdad. Entonces ahí es cuando uno se satisface. Y esas primeras experiencias las tiene el niño cuando él comienza a tener uso de razón y antes del uso de razón. El uso de razón se da justamente como una consecuencia de todo esto. Y el desarrollo de su inteligencia, el desarrollo del niño y todas esas cosas. Pero el uso de razón se da, en la edad de discreción, que se da más o menos los 6 o 7 años, se da con posterioridad a estas primeras preguntas en las cuales él
pregunta acerca de las cosas, del porqué de las cosas. Lo primero, entonces, eso es lo primero que nosotros tenemos como seres humanos, el porqué, ¿sí? Es lo más natural. Y de hecho, debería ser algo que nunca lo perdemos, ¿eh? Preguntarnos del porqué. Y eso, fíjense ustedes que tiene mucho que ver con la cuestión de los primeros principios, ¿eh? Los primeros principios, o sea, para entrar en la cuestión de la causalidad, es un tratado enorme, 100 páginas solamente sobre la cuestión de la causalidad en los tratados de filosofía, no en los manuales donde se trata más brevemente, pero en los tratados de filosofía se encuentra eso con 100 páginas como mínimo y se puede escribir todo un tratado sobre el tema. Y eso empieza con los primeros principios, ¿sí? El primer principio que todo ser es y todo ser, el ser es y el no ser no es. Entonces, y de esto se deriva después acerca de el principio de razón suficiente. Ya vamos en una sesión esta que dirigiste sobre cómo los principios Sí. tienen una relación con el otro, ¿no? Sí, de hecho que estaba, en cierto modo, para algunos autores, ha planteado este también como un principio fundamental, digamos. El principio de razón suficiente. Sí, el principio de razón suficiente. Pero, o el principio de causalidad como tal, inclusive. No en una versión tal vez clásica o medieval, tal vez. Pero sí autores ortodoxos, digamos que ya, digamos que incluyen el tema. Justamente cuando preparaba esa sesión, pude fijarme, inclusive algunos matices en lo otro, pero me quedé con aquellos tres, porque me parecían los fundamentales y además Funcionaba con la historia. funcionaba con el cuento. Claro. Sí. Pero fíjate que de todo eso deriva de la noción de ser, ¿sí? Por eso hay una cuestión ahí. Los principales enemigos, los enemigos aquí de la causalidad, son básicamente los enemigos del ser. Empezando por... ¿Quién? ¿Un enemigo del ser? ¿Los materialistas? No, los nominalistas. Ah, sí, que no existe. ¿Entendés? Claro, porque no hay conocimiento, no tenemos conocimiento de la esencia de las cosas, sino solamente de sus nombres. Si somos incapaces de conocer nosotros la esencia de las cosas, entonces solamente podemos poner nombres a las cosas. Luego eso significa que no podemos conocer su esencia. Y si no podemos conocer su esencia, tampoco podemos conocer su actividad, que es lo que se llama normalmente como naturaleza. Y si no podemos conocer su naturaleza, luego no podemos conocer nosotros, si no podemos conocer su esencia, ni vamos a tener noción de sus causas, ¿sí? Ni de su naturaleza, o sea, de su capacidad de causar el otro. Ese es el tema. Entonces, los primeros enemigos son los nominalistas. Como consecuencia de esto, vas a tener que no existe causalidad, sino existe mera sucesión. O sea, los eventos solamente se suceden y eso ya va a ser en Kant. Ustedes van a ver que en Kant solamente se da como una especie de... Para él, el principio de causalidad no era más que una especie de categoría a priori, por la cual uno, o sea, una categoría que uno ya tiene en la mente y que esa categoría mental, digámoslo así, sin complicar el tema, esa categoría mental es lo que le da a las cosas sucesivas, nos da a nosotros impresión de causalidad. Luego no habría causalidad alguna, sino solamente sucesión de eventos. Sucesión de eventos. Alguien se le fue la mano y está presentando. Entonces, Jesús Sosa, ahí está, ya sé. Bueno, entonces, entonces esos son los enemigos del principio de causalidad. Al destruir el principio de causalidad, uno ya no puede, justamente al no conocer el ser de las cosas, de la esencia, mejor dicho, no la existencia, sino la esencia, al ser nosotros incapaces, según estos filósofos, de conocer la esencia, entonces ya no podemos nosotros conocer el principio de causalidad. Hay que decir, un gran admirador de Ockham y de los nominalistas fue Lutero. Entonces, Se llama Ockham, mi padre. mi padre le llama Ockham. Justamente sucede que al ser coherente con su maestro,
él no puede conocer la verdad, no puede conocer realmente la verdad. No poder conocer la verdad de las cosas, no podemos nosotros plantearnos la cuestión de causalidad. Por eso es muy típico de los protestantes pensar que las cosas son buenas o malas porque Dios así lo dispuso. No porque realmente eso corresponda con la naturaleza de la cosa, sino porque Dios así lo dispuso voluntariamente. Entonces, todo el voluntarismo moral, por ejemplo, se va a dar por causa de eso, porque no podemos nosotros conocer. Por eso es tan importante probar y ver con claridad que nosotros sí podemos conocer las cosas en sí mismas, que la inteligencia es capaz de conocer la verdad. Y la verdad de la cosa, que nosotros podemos conocer la esencia de los entes y su naturaleza. Si no podemos conocerlos, no podemos nosotros plantear la noción, el principio de causalidad, y no se puede ya probar absolutamente nada. Eso es lo que pasa con las argumentaciones protestantes o entre los católicos protestantizadas, porque no pueden justificar, por ejemplo, las leyes morales, porque no se puede conocer, apenas tener la Biblia. Entonces, es un clásico el cristiano argumentar argumentar, por ejemplo, el tema, el aborto. Argumentar que el aborto es malo con la Biblia, no con argumentos que acerca de la naturaleza de la cuestión. No, no. En el Claro que estoy aplicando ya directamente sí, aquí, ¿verdad? Pero, en el Leutifrón, que es un diálogo sobre la piedad, ¿verdad? Sí, sobre lo pío y lo impío. Justamente, bueno, el trasfondo de la cuestión es, planteándolo de alguna manera, las cosas son buenas porque las manda Dios o Dios las manda porque son buenas. ¿Sí? Que en el fondo la pregunta de todo el diálogo. claro. Muy interesante porque yo digo que al principio y en todo nosotros somos de cierto modo como Eutifrón en ese sentido, que hay cosas que realmente porque no podemos, como dice el profesor Olavo de Carvalho, no podemos tomar todo y estar seguro de todo. Entonces algunas cosas realmente, por lo menos por fe humana, las voy a tomar y en ese sentido soy Eutifrón. Alguien me dijo que es bueno, yo lo tomo. Sí, no puedo investigar todo. No puedo investigar todo, sí. Entonces yo tomo algunas cosas de este modo. Solo que en el transcurso, en el transitar de mi vida, yo estoy llamado a hacer el proceso de investigar y de ver, principalmente en aquellas cosas que van a regir mi vida, como en este caso el diálogo era sobre el culto a los dioses, sobre la piedad o la impiedad. Entonces, fundamentalmente... tengo que preguntarme sobre aquellas cosas más importantes. Tengo que hacer sobre eso y ver, es que... pasa con nuestra la religión, ¿verdad? Estamos hablando del catolicismo en este caso, hiciste el contraste con el protestantismo. Es muy común que ellos a un cierto nivel apologético no pueden avanzar, ¿sí? Pueden avanzar porque se traba, porque no, Dios dijo esto, ¿verdad? Y en realidad hay atrás otros principios filosóficos, lógicos, que son interesantes. Dios... Simbólico, cortar también la parte simbólica. Sí, totalmente. Entonces... Aunque hay protestantes muy buenos que... Estamos hablando de una generalidad. Estamos hablando de la generalidad y sobre todo del protestantismo clásico, ¿verdad? Sí. Porque hoy hay muchos que... Era el diálogo con Sócrates una semana antes de su juicio, ¿verdad? Donde él también explica sobre su demon, que siempre le estuvo hablando y más cosas, ¿verdad? Allá me acuerdo. Bueno, entonces ellos hablan ahí de los píos. Les recomiendo, son 15 páginas a los chicos. Muy bueno para entender este tema. ¿Sí? Cortito. Tengo una grabación también de un audio que hice acá por una clase. Les paso sin problema donde analizamos la obra en español. O hay otros autores que son mejores en portugués. Y es justamente de este tema. No sé si, claro que es porque estamos hablando de la causalidad y de que no podemos caer en un materialismo, en un nominalismo, y tampoco caer en una especie de dogmatismo así, que es de lo que nos acusan en general a los cristianos. No, ustedes son así porque son dogmáticos, vos pensás eso porque sos cura, porque sos católico, vos no crees en el aborto. O sea, es un argumento que es muy común que nosotros escuchemos ad hominem
en muchos casos, que a veces se termina materializando cuando efectivamente es muy probable que te quedes sin argumento en un momento, en un tema dado. Hay cuestiones, hay limitaciones que no podemos vencer rápidamente, pero hay temas que sí. Entonces, es muy común que nosotros justamente se nos trate el dogmático, que el dogmático es algo que trata y repite como no hay causa realmente. Y la causa es, entre comillas, su fe. No va por ahí la cuestión. No sé si quería llevar por ahí el tema. Hay dos sentidos, o sea, solamente para que no usemos, lo digo aquí en la conversación, digo para los que nos escuchan, que el término dogmático es obviamente una peyorativización de un término que es bueno, ¿verdad? O sea, es un término bueno. Dogma es una cosa buena, pero en general los agnósticos utilizaron el tema del calificativo dogmático a cualquier persona que sea creyente, porque supuestamente decimos sí, yo creo en Dios porque sí, y no damos razón de nuestra fe. Abundando un poco en la cuestión de esto que decís de Otis Fromm y de la pregunta ¿por qué? El ¿por qué? ¿Sí? Porque la pregunta ¿por qué? Y la respuesta a la pregunta ¿por qué? Que es una pregunta que siempre tendríamos que hacernos nosotros, y de hecho es parte, no existe método de estudio, incluso camino de crecimiento personal, que no incluya la pregunta ¿por qué? Que no incluya el por qué, ¿sí? Cualquier programa de estudio que no permita que la persona se pregunte el por qué y que no pueda la persona razonar, pensar y profundizar en los porqués, sería un camino malo, nefasto para la persona, ¿no? Entonces, la pregunta, como existe esta pregunta del por qué las cosas, ¿sí? Ahí es donde comienza nuestro razonar sobre las causas, ¿sí? Sí, vos sabés que para mí todo lo que ustedes comentaron sobre el nominalismo no es lo más nefasto que tiene, si bien es bien nefasto. Para mí, si podía sintetizarlo en algo, sería de que para el nominalismo, si vos no conoces la esencia de las cosas, no las podés limitar tampoco, ni delimitar, ¿sí? Y si vos no las podés delimitar, no las podés separar. Y si vos no las podés separar, luego podés llamar a una manzana pera y a una pera naranja. Entonces, o sea, justamente nominar, darle nombre. Si vos no conoces la esencia, vos podés confundirlo. Entonces, justamente esa visión trascendental e inmanentista de nuevo se presenta y cómo se responde a la pregunta ¿por qué? Entonces, una visión trascendental de las cosas, al preguntarse el por qué, delimita las cosas y a sus causas, ¿sí? Y una visión inmanentista odia los límites, ¿sí? Entonces, algo que si bien debería estar delimitado por un cierto orden y jerarquía entre las cosas, quiere sobrepasar sobrepasar aquello que es. Entonces no es contenible, no es... ve los límites como algo malo, como algo a ser superado. Entonces, los límites no son una cosa mala. No, los límites son algo bueno y buenísimo. Y necesario. Obviamente. Entonces, vamos a ahondar un poco más en ese tema cuando entremos en el tema del ser, que justamente a partir de los límites una cosa puede ser diferenciada de la otra. Aunque ya lo estuvimos hablando bastante, no digo no lo hagamos de nuevo, pero siempre que tocamos, siempre que volvemos a la teogonía, siempre la cuestión del límite es, o sea, el ser tiene que tener límites, ¿sí? Tiene que tener límites o si no simplemente no existe, ¿sí? Algunas cuestiones antes de entrar en las cuatro causas. Marcos Lovera dice, no podemos saber todo, primeramente debemos creer. Sí, así dice Mortimer Adler al tratar sobre el tema del aprendizaje, dice que en general los primeros recuerdas seguramente su texto de Adler cuando dice que el niño en general, el niño no, un estudiante no tiene tiempo para poder investigar todo, ¿sí? O sea que viene un libro y me dice, miren, hay una torre que se llama Eiffel y que está en el centro de París y que fue construida de hierro y funciona así, así. Ya está, ¿verdad? Ya está.
Nunca fui, puede que nunca haya ido a París, pero bueno, confío yo en la veracidad de la persona, ¿no? Sin entrar mucho en este tema de creencia y ciencia, ¿no? Es cierto que eso es así. Sin embargo, como dijiste, por lo menos en las cosas más importantes uno tiene que hacerse esa pregunta. Y no puede ser una rareza preguntarnos el por qué. Porque si no, simplemente nos va a pasar como pasa mucho hoy, que uno se cree todo lo que uno escucha en la televisión o ve por internet. Imagínate lo nefasto, un médico que no conozca el porqué de su ciencia. Sí. Es un carnicero o cajero automático o cualquier profesión. Es un aplicador de protocolos. Digo. Sí, es exacto. Eso es lo que sucede. Procedimiento. Aplicador de procedimientos. Sí, Un técnico en el más estricto sentido de la palabra. un sacerdote no conozca el porqué. Es nefasto. También. Sí, te voy a meter a tu categoría, no de tu raza. No voy a defender a mi gremio. No voy a defender a mi gremio. Entonces, y por supuesto, Ejecutores de rituales. sí, Ejecutores de rituales. sí, rapidito. No, pero no solamente pasa allí, pasa en medicina. Pero claro, hoy uno tiene una bata blanca, ya es una especie de semidios. Pero pasa en muchos otros lugares. Cuando no se saben las causas, uno es mero técnico. Sí, un ejecutor de cosas. El tema de creer, no podemos investigar todo siempre. Creer es adherir a nuestra inteligencia y la verdad revelada. No. Creer, la fe sobrenatural es adherir a la inteligencia y las verdades reveladas a otras personas. ¿Cierto? Y sin embargo, nada impide, Marcos, nada impide que nosotros podamos preguntarnos acerca de los fundamentos de la fe. De hecho, no olvidemos, solamente hay 4 verdades estrictamente de revelación. Solamente hay 4 verdades estrictamente de revelación. La Trinidad de las personas de la unidad de la naturaleza divina, la elevación del orden sobrenatural, la encarnación del verbo eterno, y... No. Había un cuarto que no me acuerdo. Está por ahí en el libro, pero no me acuerdo ahora cuál es, siempre las listas de España. Pero hay solamente 4 verdades estrictamente de revelación. El resto, todo puede ser reducido a argumentos racionales. Sí, no es que esté mal, o sea, no es que esté mal creer, pero lo que no podemos nosotros pretender es cortarnos el cerebro, ¿sí? Pudiendo hacernos las preguntas del por qué y no lo hacemos. Puede que uno no tenga tiempo, que si el pobre mecánico que tiene que arreglar el coche y llevar pan a su mesa, no va a preguntarse acerca de todos los porqués. Pero el que puede tiene que hacerlo. Y como cristiano, por eso te digo, agarrar un tema, uno, puede ser mecánico, agarrar uno, ayudarle a la gente en algo, y después podemos explicar ese tema de fe, así como nos explica tu padre Carrera, sea tiempo al final. Pero Y San Pedro dice en su segunda carta, preparados para dar fe. Razón de vuestra fe. Entonces, acerca del porqué, acerca de la fe tiene que tener razones. Ahora, pasemos a las 4 causas y ahondemos un poco sobre la cuestión. Bueno, antes de eso, Tiago Gómez, te escucho. Hola, sí, ¿puedo hacer una pequeña acotación? Bueno, acota. Dale. Yo lo quería decir justamente, bueno, básicamente yo ya había dicho luego en un programa que yo soy muy maquiavelista. De hecho, aunque suene medio contradictorio, raro, yo llegué a Dios a través del análisis del poder. Porque, bueno, básicamente voy a decir, me alegra. Milagro. Básicamente, yo justamente a mí sí me interesó muchísimo el tema del poder y las dinámicas del poder, por eso de una época me hice muy fanático de Maquiavelo. Y a partir de ahí yo llegué a la conclusión de que el poder por naturaleza más grande que hay es Dios. Y ahí yo llego a la segunda pregunta que probablemente en algún momento ustedes ya llegaron o van a llegar, que es el por qué se sigue el curso actual, por qué está el tema de la negación de Dios. Y yo la respuesta, digámosle, más normal o más conveniente o más lógica que me parece a mí que encontré, es porque es lo más conveniente al poder humano. ¿Por qué? Porque en otros tiempos el máximo poder era Dios y toda acción tenía que delimitarse o intentar enmarcarse en un contexto divino para poder tener legitimidad. Y eso es así desde que el hombre es hombre. Pero ¿qué ocurre desde primero en el Renacimiento, aunque ahí todavía no se manifiesta mucho? Empieza con Lutero y luego en la Revolución Francesa tiene uno de sus puntos cúlmines. Que a partir de ahí el hombre, en un acto de soberbia, de ignorancia, lo que sea, descubre la forma de ponerse a sí mismo como el poder máximo por encima de Dios.
encontrando diferentes argumentos filosóficos o pseudofilosóficos para eso. Y ahí eso para mí es el punto más importante, porque a partir de eso ya le permite al hombre justificar cualquier cosa. Pues desde el punto en el que el poder no reside en un ente máximo, sino netamente en el capricho de lo que una razón o un grupo de razones pueda decidir, un grupo de razones que en muchos casos se escuda en conocimientos o argumentos que en un futuro van a ser refutados o modificados o parcializados. En ese momento para mí cuando entra justamente la parte más interesante, pues entonces empieza la geopolítica para mí auténtica, la geopolítica auténtica, donde grupos de hombres van a tratar de instaurarse a sí mismos como los nuevos dioses, básicamente. Porque, por ejemplo, sin ser malo, la ONU básicamente lo que quiere hacer es eso. Quitan a Dios y ahora nosotros decidimos qué es un derecho humano, qué es un ser humano. Acá empieza, acá termina y esto es. Básicamente, ¿y por qué van a hacer eso? Y por poder, porque realmente tampoco le importa un pito al ser humano. Es una neta cuestión de que la naturaleza humana para mí es la acumulación del poder. Y para mí entre unas cosas interesantes de las religiones y concretamente del cristianismo sobre todo. Y ahí para mí, voy a decir justamente la última cosa que es que para mí acá dentro de este marco se hace mucho más entendible todo lo que pasa ahora, tanto dentro como fuera de la pandemia, porque la gran mayoría de cosas se terminan reduciendo a raíz de que el hombre quita a Dios y se pone a sí mismo como el poder supremo y creador. En este marco justamente de una cuestión de poder ya netamente político, sin toque religioso, sin disimulo religioso tan siquiera, que van diseñando, destruyendo su concepto de ser humano y también haciendo la política la que construye al hombre y no, digámosle, al revés. Ya, esa era mi única acotación, perdón si fue larga. Buenísimo, no, más que, no es una acotación lo que hiciste, fue un aporte. Acotación sería una delimitación, pero quiero decir, y ahora voy a acotar lo que dijiste, y voy a relacionarlo con lo que estamos diciendo. ¿Era MCT o las veces que se intentó? Sí, pero ahora lo que quiero decir es que esto que dijo Tiago del tema del poder, solamente puede darse una especie de crecimiento del poder cuando vos no tenés esencias que respetar. ¿Sí? Si vos tenés una esencia en los seres, tenés límites dados por otro. Entonces, en los seres, en los entes, hay una esencia que yo soy capaz de conocer, ¿sí? Si yo acepto que soy capaz de conocer esas esencias, no me queda otra que respetarlos. Fíjense cómo el conocimiento, la posibilidad de conocimiento de una esencia tiene como primera consecuencia la humildad. Aceptar que yo no puedo darle o sea, no le doy ni esencias ni existencias a las cosas. Las cosas están allí con esencias y existencias previas a mí, las cuales yo solamente tengo que conocer aquello. Fíjese lo peligroso de la expresión ser capaz de transformar el mundo. ¿Cómo que transformar el mundo? ¿Qué mundo? Transformar las relaciones sociales desordenadas puede ser, pero eso es solamente una partecita chiquitita de las relaciones sociales. ¿Sí? Y que es generalmente consecuencia de la cosmovisión que nosotros tenemos. El mundo no tiene que ser transformado, el mundo está dado. Y nosotros tenemos que comprenderlo. Y solamente comprendiéndolo, o sea, leyendo el manual de instrucciones, digamos así, de la cosa puede funcionar propiamente como corresponde, ¿no? Entonces, la ascensión del poder humano o político se da fundamentalmente porque hemos perdido de vista el poder de Dios, que es el que da a las cosas su esencia y su existencia. O sea, lo que son y el que sean. ¿Entienden? O sea, la esencia de Didier es ser hombre. Que él exista, ¿sí? Es la existencia. Entonces son dos cosas, no, ni su esencia ni su existencia. La esencia del sofá es ser sofá y su existencia es el hecho de que existe el sofá, que este sofá en concreto existe. Entonces hay dos cosas distinguibles, la esencia y existencia. Entonces con el nominalismo se nos dice no podemos conocer las esencias, ¿sí? Y después con la ascensión de las filosofías modernas y con el culmen del existencialismo finalmente se nos va a decir no, en realidad nosotros somos los que damos. Las cosas no existen, sino que nosotros les damos la existencia. Ya habrán escuchado todo, porque todos habrán leído todo este tema en todos estos debates. Así porque yo lo digo. Nadie nace mujer.
se hace. Nadie nace mujer, se hace. Eso es existencialista. ¿Cómo que nace mujer, se hace? ¿No? No puedo conocer que es mujer o hombre. Ahora resulta que hay que hacerse tal o cual cosa. Entonces, Por eso se rehusan a definirlo. se rehúsa a definir las Porque cosas. definirlo es delimitarlo. Vayamos al tema de las 4 causas, ¿sí? Cada causa puede tener un desarrollo gigantesco, ¿sí? O sea, causa final es una cosa de locos, así espectacular, uno puede, a mí por lo menos me causa bastante gozo leer y releer cada párrafo de los tratados a los que siempre retorno. Pero básicamente centremos las cosas en 4 causas, ¿sí? Las primeras 2 causas son, perdón, hay algo más que hay que hacer. ¿De dónde viene este tema de las 4 causas? Uno puede conocer los seres, los entes, las cosas, en cuanto que existen, en su constitución, en su origen y en su actividad. Cuatro aspectos de todo lo que existe nosotros podemos. O sea, si yo miro acá a Didier, yo puedo pensar en sí mismo qué es, cuál es su constitución, ¿sí? Cuál es su origen y finalmente cuál es su actividad, hacia dónde tiende. Este es el modo de conocer cualquier cosa. Yo voy a definir algo, yo puedo definir siempre en función de, ¿sí? En sí mismo, si es conocible la cosa, cuál es su constitución, ¿sí? No solamente de qué está hecho, sino mucho más. Puedo preguntarme acerca de su origen, de dónde viene, y finalmente puedo preguntarme acerca de su actividad, hacia dónde va. Hacia dónde va la cosa. Eso en todo lo que existe funciona así. De todo esto se deviene que nosotros podemos pensar en las causas, en 4 causas básicamente, ¿sí? 2 causas intrínsecas, se dicen, y 2 causas extrínsecas. Después se agrega un poco el tema de la quinta causa, que es la ejemplar, que es una combinación de causa formal con causa final, con causa eficiente, pero vamos a sacar eso y quedarnos solamente con las 4 causas básicas de la filosofía aristotélica. Sí, la materia me dice, Marco, deja de ser pesado. Entonces, atendé, Marcos, presta atención. Carlos que me dice, secuestran el ser y piden por rescate entregar el sentido común. Hoy hablaba con un obispo que me dijo, el sentido común, tal cosa, y yo dije, mire, monseñor, sentido común, ¿según Garrigou Lagrange o según Tomás de Aquino? Y se mató de la risa. Me dice, mira, Garrigou Lagrange escribió un tratado de 800 páginas sobre el sentido común. Dejó de ser sentido común. ¿Cómo puede hablar tanto? No, monseñor, no es así. Después me envió el libro y me dice, por eso ustedes los filósofos se mueren de hambre, porque se quedan discurriendo largamente sobre cosas tan simples. No, señor, no es así. Bueno, entonces, un día tenemos que hablar sobre el sentido común. Es un tema muy interesante, bueno, por increíble que parezca. Y todos usamos más el término sentido común. Bueno, entonces, 2 causas intrínsecas que son internas, digamos, constitutivas. Eso pertenece a la constitución del ente. Y 2 causas extrínsecas. ¿Sí? Uno en razón de su origen y otro en razón de su actividad, hacia dónde tiende. ¿Sí? Entonces me dicen, ¿y el otro, el primero? Del primero no se puede deducir causa. Del primero no se puede deducir causa, se puede deducir simplemente la esencia de la cosa, pero no la causa. Entonces, 4 prismas, digamos, tenemos en el ente. ¿Sí? Que es que la cosa es visible, o sea, que es conocible, mejor dicho, antes que visible. Un ángel no es visible, pero es conocible. ¿Cómo está hecho? ¿Cómo está constituido? ¿De dónde viene y a dónde va? Como dicen los dibujos animados, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Siempre, cuando digo, digamos, palazo en la cabeza. Se ve en nuestro examen final de filosofía. De verdad. Entonces el tipo se despierta y dice, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Pues recuérdense de eso porque eso ayuda a entender justamente, el hombre se conoce que existe, tiene conciencia de su yo. ¿Sí? Después, ¿quién soy yo? Constitutivo. ¿De dónde vengo? Cuestión de origen. ¿A dónde voy? Cuestión de actividad. ¿Sí? Bueno, entonces,
Así puedo las cosas conocer. Entonces, ¿quién soy yo? Causas intrínsecas, material y formal. Causa material y causa formal, las primeras dos causas. ¿De dónde vengo? Acerca del origen. Causa eficiente. ¿A dónde voy? Sobre la actividad. Causa final. Muy bien. Antes de entrar a las definiciones, se nos va el tiempo. Nosotros pensamos que esto iba a ser rápido, pero ya veo que no. Bueno, entonces, antes de pensar esto, el tema, ¿dónde vamos a encontrar esto para poder estudiar? Y está repartido el tema de la causalidad. Si uno ve en un tratado completo, en un manual, en un curso de filosofía, va a estudiar la causalidad. Primero en cosmología o física, porque ahí va a estudiar, fundamentalmente hay dos causas principales allí que se estudian mucho, que son material y formal. Son en cosmología o física. Luego va a estudiar otra vez en psicología o antropología, porque los actos humanos se mueven por algo. Entonces, el tema de la causa final es muy importante, ¿sí? Todo ser racional, todo ser que obra, obra por alguna razón, ¿sí? Todo ser que obra, obra por alguna razón. Entonces, y si la operación es libre, si yo hago porque quiero, entonces tiene que haber alguna razón allí. Y en metafísica se trabaja sobre todo todas las causas, ¿sí? Pero principalmente la eficiente y la final, bajo el prisma de la metafísica, sobre todo, o sea, las causas en sí. Así que no se encuentra esto en un solo tratado, y no se encuentra así estas cuatro cosas generalmente. Es muy resumido tratar el tema así, pero por lo menos podemos empezar por allí, y siempre a partir de allí se puede ir desarrollando todas las otras cosas. Causa material. Yo diría que las cuatro causas, porque se llaman cuatro causas de Aristóteles, capaz encuentran algún artículo por ahí también bueno, ahí van a poder juzgar. Son llamadas las cuatro causas de Aristóteles y que son la causa material, formal, eficiente y final, cuatro. Son claves para entender el mundo en su totalidad. Digamos que el programa de humanidades integradas, si lo podría decir así de un modo académico, es tratar de ver cómo están todas estas cuatro causas, cómo cantan entre sí. La metafísica del programa de humanidades Sí. Sí, es las cuatro causas. es la danza de las Entonces, cuatro causas. sí. Me gusta. Sí, a mí me parece que eso, porque siempre que yo veo un debate sobre un tema, por lo menos yo ya no, acá está equivocado la causa final, acá la causa material se equivocó, no, la causa final lo toma en cuenta, debates entre ateos y cristianos, entre feministas, abortistas, capitalistas. Es una especie de, principalmente los debates entre ciencia y fe, tienen muchos de esos de los cuales yo me nutrí y me siguen gustando, me encantan, ¿verdad? Es como, me encanta ver gente que debata sobre estos temas, principalmente los pocos exponentes cristianos de buen nivel que hay que manejan estos temas, ¿sí? Entonces hablan de eso. Y como decía el padre, bueno, primero la causa material, ¿verdad? ¿De qué está hecho? De hecho, ya hablamos sobre Sí. algo de las causas cuando tocamos el tema de ciencia. Bueno, recordamos rápidamente las cuatro causas. Sí, causa material, ¿de Causa qué material. está hecho? Sí, ¿de qué está hecho? ¿Verdad? Y siempre va a ir muy de la mano, ¿verdad? Porque no vas a distinguir de qué está hecho si no tiene forma, o la causa forma. Va a ir más o menos. Y hay un ejemplo muy clásico para relacionar las cuatro causas, que habla del hombre que hace la escultura de mármol, ¿sí? Un escultor. Me parece que ese ejemplo está en Aristóteles, él mismo no está el tema. Sí. Me parece que estaba Sí, él. no Él mismo empieza con esa. No recuerdo, sí, creo que sí. No recuerdo cómo está, pero está el ejemplo del escultor. Entonces él dice, bueno, yo voy a hacer una escultura de mármol. Entonces, el mármol es mi causa material. ¿sí? Entonces, bueno, voy a hacer la forma de una. Es la materia de la cual está hecha la cosa. Sí. Dice, voy a hacer, qué sé yo, una imagen del Padre Miguel para su culto privado. No, mentira. Vamos a hacer la imagen de un ángel, ¿sí? Y acá, bueno, o no sé, de un santo, para no complicar el ejemplo, porque podemos problematizar, ¿no? ¿Verdad? Y decir, decir no conocemos cómo es un ángel.
En general lo pintamos como seres antropomórficos y alados. A mí me gusta que está todo tapado con alas y tiene lleno de ojos. Bueno, vamos con las causas. Bueno, entonces, la forma de ángel es obviamente la causa formal. Formal. Pues, La causa eficiente va a ser el hombre con el cincel y el que talla la imagen, ¿verdad? Del ángel. ¿No estamos de acuerdo? Ángel. El santo. ¿Sí? O del Padre Miguel. María. una imagen mía. Entonces, Y la causa final va a ser, bueno, ¿para qué vamos a ¿para qué? culto privado, culto religioso? No sé, es un héroe del... Ornamentación, sí. lo que conoce. Para ser vudú. Sí, decorativo, ¿verdad? No sé, el culto a prócer de la patria, lo que se te ocurra. Este ejemplo es muy bueno para ver esto. Entonces, cuando hay un debate generalmente o un intercambio de ideas con alguien que no tiene buena metafísica en el sentido, no es que se haya puesto a estudiar metafísica, es que no ve la realidad, así, no vive en el mundo, en algún aspecto, es muy notorio eso. Y me atrevo a decir que la clave, digamos, no para dominar y vencer un debate, sino realmente la clave para entender el mundo, vivir en él correctamente, es manejar esto así al modo más preciso que podamos hacer. A mí me parece que funciona así. Básicamente, entonces, las cuatro causas, en una escultura se pueden encontrar esas cuatro causas, ¿sí? Y ciertamente es un ejemplo básico, nos ayuda a tener las primeras nociones. Se puede complicar más la cuestión, ¿sí? Voy a poner algunos puntitos aquí sobre el tema, pero la cosa se complica más. Pero básicamente en una escultura vemos eso. El mármol del que está hecho, Sí. la forma de la escultura, ¿sí? Su forma con la cual nosotros decimos esto es escultura de tal cosa. El escultor con su cincel, que es la causa, esto es causa material, causa formal, la forma. El escultor con su cincel es la causa eficiente, o sea, la que produce propiamente el efecto. Y la causa final es para qué, ¿sí? La razón por la cual se hace eso. Esas son las cuatro causas aristotélicas. Híjole, iba a decir algo y me olvidé. A mí me gusta más el ejemplo de la mesa. Espera. Ya está. Es más fácil. No, me llamo un esoterismo tuyo aquí. No, esoterismo. Espera. Entonces, si se complica más la cuestión, seguimos el paso. ¿Por qué le gusta más el ejemplo de la mesa? Porque en vez de definir las causas y luego encontrar sus equivalentes sobre un objeto en sus diferentes realidades. No. No. La mesa es como llevarle de la mano a la gente para entender las otras causas. Pero ¿por qué si todo el mundo ve una escultura? No hay problema con eso. No, pero Gustavo, que explique cómo funciona eso. No, Sí, pero es que todo el mundo ve una escultura. Entonces es fácil ver una mesa. También. Sí, también da igual. Pero el tema es que ya pudimos tener la noción de eso. Sí, podemos hacer lo mismo con la mesa. La madera, la forma de mesa, el carpintero y finalmente la razón por la cual se hace, que es comer encima o sostener cosas encima. Da igual, se puede hacer el ejercicio en cualquier ente. Bueno, esa es verdad. Efectivamente, esa es la misión, de hecho. Sobre todo, sobre Dios, sobre lo que se te ocurra. Todo lo que existe debe ser, podemos pasarlo por sobre examen. Dios es más complicado. Claro, ¿sí? no, pero porque esto, podríamos decir que esto se puede aplicar a todo lo que es causado, todo lo que empieza a existir. Porque yo lo que quería decir con aplicarlo a Dios es cuando aplicamos a Dios y no encontramos algunas cosas, es porque estamos ante un ente o un ser especial. Perfecto, en ese sentido. De acuerdo. De hecho, se distinguen dos tipos de entes. Los entes que son causa de sí mismos. Contingentes es Y necesario. los contingentes no necesarios. En cualquier manual uno encuentra rápidamente eso, ¿verdad? Y esto es muy simple y es muy fundamental para las pruebas de la existencia de Dios, que después vamos a tratar un poquito más ahondado. Por eso es importante esta sesión para después, cuando hablemos de Dios, que va a ser dentro de poco. Entonces, y es que todo ser que posee su propia existencia no solamente no puede dejar de existir,
Y cuando decimos no puede dejar de existir, significa que no puede perder su causa formal. O sea, no puede dejar de ser lo que es. Si algo muta, cambia, es dinámico, ¿sí? Y en eso entra el universo entero, porque el universo, supongamos, en la teoría del Big Bang, el Gran Pum, empezamos con una partícula, una singularidad, que hay una fluctuación y explota aquello y luego tenemos el universo que tenemos hoy y un día vamos a tener no sé qué. Esto está mutando, o sea, en un momento es en un momento es una singularidad de materia comprimida y hoy tenemos el universo que tenemos. ¿Eh? O sea, hay una mutación. Entonces, resulta que el universo es contingente porque su misma forma no se mantiene, sino que es muta, es cambiante, ¿sí? Es cambiante. Entonces no tiene la razón de su ser en sí mismo, ¿sí? Siempre, yo estoy poniendo, incluso digo, en la teoría del Big Bang, sin entrar en la discusión sobre el asunto, ¿sí? Así que los seres contingentes son eso, son seres que empiezan a existir, ¿sí? Que reciben su existencia de otro. Rápidamente digo una cosa para que solamente se les quede en la mente esto y un día lo profundicen si yo no lo escucharon. Y esto se da porque en los entes se da composición de acto y potencia, porque los seres son, en cuanto existen, están en acto, y en cuanto pueden mudar, están en potencia. Entonces, y esa actualización de sus potencias es lo que es el cambio, la mutación que nosotros vemos en ellos. Y esto se da justamente porque son contingentes, o sea, porque son efectos. Nosotros somos seres efectos. Nosotros somos efectos. No somos causa de nosotros mismos. Podemos ser causas de otros, pero no causas de nosotros mismos. ¿Sí? Somos causas de otros. Pero tiene que haber un ente que sea causa de sí mismo. ¿Sí? Y no puede haber dos. Tiene que ser uno solo. Y ese ente es lo que nosotros llamamos Dios. Eso es en cuanto a la cuestión de la... Aquí Lilian Martínez dice, ¿se puede pensar que la vida está hecha de causa, acción y efecto? Sí, el principio de causalidad pues, se puede dividir, digamos, podemos hacer un análisis en lo que causa la acción en la cual se produce la mutación y el efecto. Eso es más ¿Sí? física, ¿no? ¿Cómo? Eso parece ser más física. No, no es solamente física. Solamente física. No es solamente física. No, Fíjate que los ángeles. No, ya sé Dios, la nomenclatura utilizada en ese sentido. Ah, sí. Causa, acción, física. efecto. Es más física. Pero en filosofía, el tema de acción, nomás lo que no me acuerdo cómo se usa normalmente. Pero básicamente el concepto es igual. Causa, acción sobre el efecto y el efecto propiamente. Entonces, eso también se puede hacer en el análisis de esas tres. Y más allá de eso, no hay. Toda la realidad, incluida los ángeles, es causa, acción, efecto. ¿Sí? Los ángeles tienen efecto sobre el mundo. Dios tiene efecto. Dios causa la existencia de los ángeles. ¿No? Y también causa en ellos el mismo conocimiento. Los ángeles no es que no mutan. Los ángeles no envejecen en cuanto a su ser. Pero ellos conocen hoy más cosas que conocían hace 1000 años. O que ayer. Es que los ángeles ya conocen todo. Si no sería Dios. No habría movimiento en ellos. Entonces, en todos los entes fuera de Dios tiene que haber mutación. Entonces, y eso implica que haya una causa. Y porque no puede haber movimiento, y este es un tema importante. ¿Por qué hay movimiento? ¿No? Porque nadie da lo que no tiene. ¿No? Nadie da lo que no tiene. Luego, no puede haber movimiento sin algo que se mueve. Entonces, para que haya movimiento, tiene que haber algo que se mueva. Y esto que se mueve es lo que mueve a otro. Para que yo dé la existencia a algo, tiene que haber algo antes que exista. Y esto que existe le da la existencia a esto que podía existir y que no se puede dar la existencia a sí mismo, porque nadie da lo que no tiene. ¿Qué vino primero? ¿El huevo o la gallina? Una buena pregunta.
Sí, sí, profesor de filosofía te hace. Porque no podemos pues, saber, dice el chico, ¿verdad? Porque no entienden nada de estas cosas. No podemos saber si qué vino primero, el huevo o la gallina. Perdonen la burla, pero realmente es un fastidio escuchar siempre la pregunta. Entonces, recuerdo que un profesor, pobre, dijo así, no podemos saber, porque no podemos saber cuál es la verdad. Estaba el gran a mi lado, yo estaba en mi computadora haciendo otra cosa para ver si podía superar el fastidio de la clase. Entonces dije, no podemos saber cuál es la verdad. ¿Qué vino primero, el huevo o la gallina? ¿Verdad, Marí? Me dice así. ¿Por qué, Rico? Entonces cerré la computadora y le dije, no, usted está equivocado, le dije. Está equivocado. ¿Y por qué? Y muy fácil. ¿A usted le nace pollitos en la heladera? No, ¿verdad? Entonces, para que se dé, para que empolle un huevo, tiene que haber otro ente en acto que logre que esto, que es potencia de pollo, pase de la potencia. Ahora en acto es un huevo, en potencia es un pollo. Para que pase de huevo a pollo, tiene que haber un pollo en potencia, en acto, perdón, que le haga que este huevo empolle. En la heladera es potencia de omelette. Potencia, pero no puede hacerse omelette por sí mismo. Yo necesito aplicar calor, un montón de cosas. O sea, hay un ente en acto que es el hombre, ¿sí? Que sirve de causa eficiente para que, y además, y otra cosa, en el mismo huevo tiene que haber la potencia de hacer omelette. En el huevo no hay potencia de café con leche. Es potencia de omelette. Bueno, si te gusta un café escocés, puede ser que... Con huevo. Pero no el café con leche, claro. De café escocés. Pero entiende cómo es. Entonces, ahí es donde el tema de las causas se aplica. Entonces, nosotros podemos encontrar esto en todas las cosas. Y sería bueno que hagamos el ejercicio, yo diría, si pudiera pedirles una tarea a todos ustedes, es hacer ese ejercicio. Buscar cada una de las causas en todo lo que existe. ¿Sí? Puede que probablemente se equivoquen porque no estamos muy afinados en la cuestión, pero eso nos va a hacer ver todo. Y, este es el tema más importante. Este es el tema más importante. Menos mal que me acuerdo. Fíjense, esto que parece tan arduo es lo que nos permite a nosotros contemplar. ¿Sí? Esto es lo que nos permite a nosotros contemplar. Porque vos podés ver el omelette simplemente como lo que va a saciar tu estómago roncando. O podés ver la inmensa cadena de actos, de movimientos, de actos y potencias sucesivos, de causalidades sucesivas para llegar a ese huevo hasta tu mesa, para la idea del omelette en mi mente, para la persona que hizo el omelette, para mí que estoy, o sea, que uno pueda ver esa danza de causalidades, esa danza de relaciones, nos hace ver las cosas como uno puede decir, esto tiene sentido. Esto tiene sentido. No es solo un omelette. Aquí hay materia, aquí hay forma, aquí hay causa eficiente y aquí hay causa final. Con ese simple hecho que parece cotidiano y rudimentario, Sí. ¿cierto? No, yo puedo no solamente saciar mi hambre, producir cosas que no con el huevo, sino a través de, qué sé yo, una esposa que le prepara el almuerzo a su hijo, se dan una serie de relaciones así que en cadena puede ser interminable inclusive, ¿verdad? Puede ser una muestra de afecto, ¿verdad? Cortar el césped puede ser una muestra de afecto. Y sí, perfecto. Esa es la causalidad inmediata, próxima. Claro. ¿Y la remota? Sí, es que yo entiendo cuando, qué sé yo, una relación otra vez, eso tiene un fin, está, como dijiste, remoto, ¿verdad? Que es al final la santidad del matrimonio, es una cadena de cosas muy interesantes. Por eso de cortar el césped puede ser, cualquier cosa tiene sentido en esto. Por eso es que un físico va a decir cuando mira una cantidad de datos y dice, que es John Archibald Wheeler, dice que el universo es una broma de mal gusto, dice. Claro. Porque no entiende cómo puede estar todo tan perfectamente ajustado, ¿verdad? Para que todo después se destruya, ¿verdad? Porque materialmente, sí, la energía, lo siento mucho por los ecologistas, pero el agua se va a acabar, ¿verdad? No importa si no empezamos a comer más carne vacuna, se va a acabar el agua, se va a acabar el pasto,
probablemente la raza humana, por sobrepoblación o algo, puede ser que termine extinguiéndose. Si no hay un juicio final Sí. antes, por supuesto. Pero, entonces, en ese sentido, es una broma del mal gusto, porque los cálculos te van a llevar a decir que todo es muerte, o fin, o sea, no tiene sentido. Entonces, el sentido del universo no está en el universo, está en otra cosa. Y él va a decir, y después hay otro principio que también lo denuncian, no los filósofos, sino los físicos, que se llama principio antrópico. Entonces, el principio antrópico va a decir que el universo está ajustado de un modo tan extraordinariamente preciso, de un nivel de una casa de 120 decimales más o menos, y de 10 elevado a la 120 potencia en el caso de algunas variables. Una cosa impresionante, así realmente impresionante, casi tan impresionante como mirar el cielo mismo, ¿sí? Contemplar la danza de los astros, y que después eso lleva a que tiene que existir vida, o sea, eso está ajustado de un modo tan preciso que aquí exista vida, y no cualquier vida, como hablábamos hoy inclusive en el grupo, sino vida inteligente, vida que sea capaz de conocer las cosas y por sobre todo de amarse a sí mismo, amar a los demás, amar al Creador. O sea, la existencia de la gallina y el huevo, o una persona o una pareja común y corriente, creo que Chesterton era el que decía que lo más revolucionario que existe era un esposo, un hombre con su esposa común, común, con su hijo común. Sí, bueno. Eso es lo más extraordinario que existe en ese sentido, hablando así de un nivel ya inclusive cosmológico, poético, literario, filosófico. Y después yo soy el romántico. Ay, Después yo soy el romántico. yo soy filosófico en este momento. Estoy citando a Chesterton. Voy a leer el himno de la inmortalidad. Fantástico. Leo el himno de la inmortalidad. Agarren su segunda poesía, por favor. Vamos al himno de la inmortalidad. Casi lagrimé. Lagrimé, casi lloré. Lindo, está lindo. Pensar que... igual les vuelvo a pedir perdón por no pasarles algo más sustancioso antes de la clase, porque yo les expliqué a todos los alumnos cuál era el problema que tenía que terminar. Ahí mandé los documentos hoy y estábamos medio justo encima de la hora. Bueno, vamos a leer entonces el himno de la inmortalidad. Eso sí, quiero leerlo y después comentarlo un poco, ¿sí? Salve, llama creadora del mundo, lengua ardiente de eterno saber, puro germen, principio fecundo, que encadenas la muerte a tus pies. Tú la inerte materia espoleas, tú la ordenas juntarse y vivir, tú su lodo modelas y creas miles seres de formas sin fin. Desbarata tus obras en vano, vencedora la muerte tal vez. De sus restos levanta tu mano, nuevas obras triunfante otra vez. Tú la hoguera del sol alimentas, tú revistes los ciclos de azul, los cielos de azul. Tú la luna en las sombras argentas, tú coronas la aurora de luz. Gratos ecos al bosque sombrío, verde pompa a los árboles das, melancólica música al río, ronco grito a las olas del mar. Tú el aroma en las flores exhalas, en los valles suspiras de amor. Tú murmuras del aura en las alas, en el bóreas retumba tu voz. Tú derramas el oro en la tierra, en arroyos de hirviente metal. Tú abrillantas la perla que encierra en su abismo profundo la mar. Tú las cárdenas nubes extiendes, negro manto que agita Aquilón. Con tu aliento los aires enciendes, tus rugidos infunden pavor. Tú eres pura simiente de vida, manantial sempiterno del bien. Luz del mismo hacedor desprendida, juventud y hermosura es tu ser. Tú eres fuerza secreta que el mundo en sus ejes impulsa a rodar. Sentimiento armonioso y profundo de los orbes que anima tu faz. De tus obras los siglos que vuelan, incansables artífices son.
Del espíritu ardiente cincelan y embellecen la estrecha prisión. Tú en violento, veloz torbellino, los empujas enérgica y van, y adelante en tu raudo camino, a otros siglos ordenas llegar. Y otros siglos ansiosos se lanzan, desaparecen y llegan sin fin, y en su eterno trabajo se alcanzan y se arrancan sin tregua al buril. Y afanosos sus fuerzas emplean en tu inmenso taller sin cesar, y en la tosca materia golpean y redobla el trabajo su afán. De la vida en el hondo océano flota el hombre en perpetuo vaivén, y derrama abundante tu mano la creadora semilla en su ser. Hombre débil, levanta la frente, pon tu labio en su eterno raudal. Tú serás como el sol en oriente, tú serás como el mundo inmortal. Comento el texto, ¿sí? Es un himno a la eternidad, no a Dios. Por eso en un momento dado al final parece que ¿cómo? Parece que canta a la cosa y se refiere a Dios, es porque está cantando a la eternidad. Salve, llama creadora del mundo, está hablando de la eternidad propiamente. Podríamos decir que es como si tenemos aquí la causa, que es Dios, y el efecto, que son las criaturas, la acción es la eternidad. Esperamos empezar a hacer el ejercicio, me dice aquí, me dice. Sí, fíjense qué difícil que es esto. No voy a meter. No lo hagas. ¿Cómo Dios se relaciona con el mundo? Dios es infinito, eterno, acto puro, y toda la realidad, en cambio, es creada, limitada. Pero ¿cuál es el punto de conexión entre uno y otro? La eternidad, en cierto modo, pero la eternidad, las cosas no son eternas. Yo digo, fíjense ustedes que para los antiguos, para Aristóteles y Santo Tomás, dice después en la Suma, podría el mundo ser eterno, ¿sí? Pero no como Dios, no porque la eternidad sea solamente Dios, sino porque Dios sería la causa de la eternidad del mundo. Entonces, porque es como que, de cierto modo, es como el rayo de Dios eso. Pero, salve llama creadora del mundo, lengua ardiente de eterno saber, puro germen, principio fecundo que encadenas la muerte a tus pies. Tú, la inerte materia espoleas, o sea, remueves la materia, que está inerte, tú la ordenas juntarse y vivir, Dios es el que la hace a través de su voz eterna, digamos. Tú su lodo modelas y creas miles seres de forma sin fin. ¿Sí? Hablando de la creación y cómo la eternidad, dice, va modelando las cosas y va creando. Imagínense, vayan mirando cómo van creándose las cosas gracias a la eternidad que toca el tiempo, toca la materia. Desbarata tus obras en vano vencedor de la muerte tal vez. La muerte intenta deshacer todas tus obras desbaratando todo esto que haces. Como en el Silmarillion, ¿sí? Que Melkor deshace las obras de los otros. Los otros, más o menos esta es la idea. Entonces, la muerte intenta deshacer todo, Melkor, mientras los otros procuran hacer las cosas. Algunas cosas, uno creaba un valle y Melkor lo allanaba de nuevo, pero algunas cosas quedaron, ¿sí? De sus restos levanta tu mano nuevas obras triunfantes otra vez. No importa, vos quemás las cosas de las cenizas, yo vuelvo a levantar. ¿Sí? Se destruye el hombre, se vuelve tierra y de esa tierra nacen las plantas, nacen los siglos, nacen todas las cosas. Tú la hoguera del sol alimentas, tú revistes los cielos de azul, tú la luna en las sombras argentas, tú coronas la aurora de luz. Todo esto que vemos en el cielo, el científico viene y dice, no, lo que pasa es que el sol tiene 5 millones de años y un día se va a parar. Pero nuestra experiencia es de eternidad, ¿sí? Aquello pasa y desde que tenemos conocimiento histórico, el sol sigue calentando del mismo modo y sigue teniendo el mismo tamaño, etcétera, ¿no? Entonces, ahora tenemos conocimiento histérico. Ya no es histórico, es histérico. Buenísimo. Pero fíjense, la experiencia, la noción que tenemos es de eternidad, ¿sí?
Entonces, las estrellas nos parecen eternas, ¿no? Gratos ecos al bosque sombrío, verde pompa a los árboles das, melancólica música al río, ronco grito a las olas del mar. O sea, toda la cualidad que tienen todas estas cosas, ya sea los bosques, los árboles, el río y el mar, de nuevo la eternidad, porque no tienen, digamos, por sí mismos, sino es como que de la eternidad reciben esas cualidades. También el aroma de las flores, también el amor de los valles. ¿Por qué dice el amor de los valles? Fácil, porque uno se va, mira un valle, ¡eh, qué lindo! ¿Eh? Qué lindo querría tener su casita enfrente de un valle, o en el valle. Tú murmuras del aura en las alas, en el bóreas, que es un viento, no recuerdo dónde era, norte o... El bóreas retumba tu voz. Igual, todas las cualidades de las cosas naturales, de las cosas, de lo que llamamos la naturaleza, ¿no? Tú las cárdenas nubes extiendes, las nubes vas extendiendo, negro manto que agita Aquilón, la tormenta con las nubes negras, ¿no? Con tu aliento los aires enciendes, que pasan de suaves a tormentas, ¿no? Y tus rugidos infunden pavor. ¿Cómo? ¿En serio? Derramas el oro en la tierra en arroyo de hirviente metal, las lavas del volcán. Abrillanta la perla que encierra en su abismo profundo la mar. ¿Sí? Entonces, esa perla que tanto valor tiene, está allá en el profundo, lo pescamos. Pero lo que está diciendo es que en todas estas cosas hay como un destello, no de Dios, pero sí de eternidad. Porque es como que se repiten continuamente, ¿no? Entonces, no puede tener su causa en sí mismo. Tiene que haber una causa inteligente que le dé razón a todo esto. Y una inteligencia que efectivamente apunta hacia la eternidad. Lo que quiero es que después de esta lectura uno comience a mirar las cosas de ese modo. ¿Eh? Tú eres pura simiente de vida, manantial sempiterno del bien. Ahora pasa a partir de las cosas creadas a las cosas más abstractas. Simiente de la vida, manantial sempiterno del bien, luz del mismo hacedor desprendida. ¿Para qué? La eternidad es como una luz, como un reflejo desprendida de Dios. Juventud y hermosura es tu ser. Claro, porque la eternidad no envejece, ¿no? Entonces, todo esto lo que está diciendo es que es como una especie de luz de Dios. No es Dios, pero se desprende de Dios. Como que Dios lo hubiese creado la misma eternidad. ¿Sí? Para que esa eternidad de algún modo penetre en las cosas que pasan, pero que en sus cualidades temporales haya algo que en ello nos impulse hacia la eternidad. Tú eres fuerza secreta que el mundo en sus ejes impulsa a rodar. Y como el amor que mueve el sol y las estrellas. Sentimiento armonioso y profundo de los orbes que anima tu faz. Los orbes. O sea, las esferas, que son los orbes, dice sentimiento armonioso y profundo que anima tu rostro. ¿Por qué se mueven? Dicen los antiguos las esferas. Porque quieren imitar la eternidad de la esfera primera del motor inmóvil que está. Me gusta mucho, ya ven que me gusta mucho la cosmología antigua ya. Que no es tan antigua según Didier, pero que es por amor justamente porque dice que la eternidad es la cualidad de la esfera del motor inmóvil, de la esfera más externa de las estrellas, y todas procuran, se mueven por esa esfera eterna. De tus obras, los siglos que vuelan incansables ahora va a hablar del tiempo. De tus obras, los siglos que vuelan incansables artífices son. Los siglos son artífices de tus obras, de las obras de eternidad. Del espíritu ardiente cincelan y embellecen la estrecha prisión. ¿Cuál es la estrecha prisión? La tierra. Es una estrecha prisión donde estamos, pero justamente sus obras, las obras de la eternidad, los siglos, están allí justamente en esta estrecha prisión. Por eso ya vimos en todas las otras cosas, como todas las otras cosas encierran algo de eternidad. Tú en violento, veloz torbellino, los empujas enérgica y van. ¿A qué cosa? Los siglos. Vas empujando. La eternidad es la que va empujando los siglos y el tiempo. Si el tiempo pasa, hay algo que queda. Y eso que queda es la eternidad. Como dijimos en algún momento, el tiempo es esto que está aquí adentro y se mueve, y la eternidad es lo estable que está afuera. ¿Sí? En él vivimos, nos movemos, existimos, significa que el tiempo existe en la eternidad. ¿A qué vean? Tú en violento veloz torbellino les empujas a los siglos y van.
y adelante en tu raudo camino a otros siglos ordenas llegar. O sea, yo empujo a la eternidad y ya está allá adelante. ¿Entienden? La eternidad ya está adelante, empuja por detrás y está por delante esperando al siglo que llegue. El siglo se siente empujado por la eternidad y cuando llega ya está la eternidad allí. Tú en violento, veloz torbellino, los empujas enérgica y van, y adelante en tu raudo camino a otros siglos ordenas llegar. Y otros siglos ansiosos se lanzan, desaparecen y llegan sin fin, un siglo tras otro. Y en su eterno trabajo se alcanzan y se arrancan sin tregua al buril. No sé qué es buril. Buril. Pueden buscar en el diccionario. No sé qué es buril. Y afanosos sus fuerzas, se arrancan sin tregua el buril, parece que es el cetro, ¿eh? Ese para el contexto. Buril. Instrumento usado principalmente por los grabadores para grabar metales. Abrir líneas en los metales, ¿no? Perfecto. Un cincel de metal. Un cincel de metal. Porque los siglos son los que van haciendo las obras y van haciendo que la historia se vaya escribiendo, ¿no? Eso es el buril. Después, y afanosos sus fuerzas emplean en tu inmenso taller sin cesar, por eso tienen el buril en la mano. Y en la tosca materia golpean y redobla el trabajo su afán. Porque el tiempo va pasando y entonces en la materia se va produciendo el cambio, una y otra vez. Nunca olviden que las células del cuerpo de ustedes, a la edad de 25 más o menos, ninguna quedó de la infancia de ustedes. Casi ninguna. Entonces, cambiamos nosotros. O sea, y sin embargo sigo siendo yo, ¿no? Sigo siendo yo. De la vida en el hondo océano, flota el hombre en perpetuo vaivén. Y derrama abundante su mano la creadora semilla en su ser. Entonces, en el hondo océano, acuérdense el símbolo del océano y todas estas cosas, en el hondo océano, el mundo, flota el hombre en perpetuo vaivén, porque el hombre tiene los vaivenes de la vida, un día está bien, otro día está mal, un día tiene gloria, otro día... Un día tiene riqueza, otro día tiene deudas, un día es glorioso, otro día está humillado. Y Sancte Pater, como decían en las antiguas coronaciones del Papa, le tiraba una estopa encendida 3 veces, le tiraba una estopa encendida y entonces dejaban que se encienda, después un cardenal pisaba encima y le dice: Sancte Pater, sic transit gloria mundi. Y eso por 3 veces. Santo Padre, así pasa la gloria del mundo. Tipo memento mori. Claro, algo como los estoicos, ¿no? Acuérdate que morirás. Entonces, el hombre flotando en el océano, en perpetuo vaivén, y derrama abundante tu mano, la creadora semilla en su ser. Sin embargo, la creadora semilla, la eternidad derrama la creadora semilla en el ser del hombre, para que el hombre es como que tiene siempre esa semilla de eternidad, porque además el hombre muere y su alma sigue existiendo, ¿no? Entonces, eso por esa eterna semilla derramada en su ser. Hombre débil. Y ahora, después de hacer todas estas reflexiones sobre la eternidad, en las cosas, en el mundo, hombre débil. A ustedes, alumnos del programa Humanidades, levanta la frente, pon tu labio en su eterno raudal, abrí tu boca para que pueda entrar a tu boca, tus labios, no como raudal. Fíjate, pon tu labio, no dice abre tu boca para que te entre como raudal. Dice raudal porque todo esto que hemos contemplado es muy grande. Sin embargo, es como para hacer a pequeños sorbos. No abre la boca, sino pon tu labio, como suavemente. Tú serás como el sol en oriente, que no se apaga. Tú serás como el mundo, inmortal. Porque tu alma es inmortal y porque en la resurrección serás inmortal. Léanlo de nuevo, ¿sí? Así con todo esto, vuelvan a leerlo. Recen con esta poesía hoy, ¿sí? Himno de la inmortalidad. Y mediten en cada uno de sus versos. Esto sirve mucho para eso. ¿Alguien? ¿Unas preguntas? ¿Alguien levantó? Es muy tenue la diferencia entre ese escritor en su eternidad y Dios. Sí, Roberto. Muy tenue, Roberto. Muy tenue. Bueno, ok. Aquí, Tiago Gómez. A ver, ¿querés acotar o aportar?
aportar una última cosa, eso es que al respecto, perdón, no, nunca debieron dejarme hablar, siléncienlo porque si no... A ver, ¿quieres decir algo? Sí, básicamente lo que yo quería hacer es más una recomendación que es al respecto de lo que hablaban del universo, de ver el universo como vacío y demás. Yo recomiendo a la gente mucho, sobre todo un autor, que esto va a ser un poco sorprendente por lo que está socialmente establecido el autor, que es H.P. Lovecraft. Porque Lovecraft, Lovecraft. Ah, el Lovecraft autor y todos los de de su terror. círculo en general, ¿por qué? Porque la convención social es que era un autor que escribió sobre el vacío del universo y el materialismo tal, pero sin embargo, esa era la pelotudez. Eso es lo que dice, hermano, todos los materialistas y simplistas que leían la ciencia ficción entendieron. Los que leen en profundidad y de verdad Lovecraft, y ese es el enfoque yo les insto a ver, ven que Lovecraft no daba una visión materialista atea del mundo. De hecho, el terror en Lovecraft no consistía en un universo vacío. El terror justamente ahí consistía en lo contrario, en un universo de dioses caprichosos y malévolos que se jactaban jugando con la humanidad y engañándole en tratos, básicamente demonios. ¿Y esto por qué escribí a su vez? Porque otra mentira justamente establecida, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, que es más o menos ya previa a eso, Lovecraft es uno de los autores que ve más o menos esto y escribe en base a esto. Hay un fuerte renacer del paganismo y sobre todo de movimientos ocultistas, porque se crea de nuevo con este tema de la ciencia un concepto del alquimista, por así decirlo, el hombre nuevo que se crea a sí mismo, justamente el concepto que yo decía, el hombre de construirse a sí mismo, el hombre de poner su poder por encima del de Dios. Y a raíz de ahí van a surgir ciertos hombres que van a ser más influyentes de los que se cree, por ejemplo, el propio Himmler, que era el mago de Hitler, porque Hitler de hecho era pagano. Se puede investigar esto, puedo poner datos en la mesa serios de esto. Winston Churchill también tenía su propio mago de la corte, que era Aleister Crowley, alias la bestia 666. Y muchos de los grandes escritores de esta época van a verse influidos en esta teoría. Y Lovecraft justamente lo que va a plasmar en su obra, que es lo que a mí me encanta, es cómo esta pretensión que tenían estos hombres de creerse alquimistas, de hacer tratos con lo que no conocían, de jugar con fuerzas que no manejaban y de aspirar más de lo que sus capacidades humanas les permitían, les llevaba a la locura. Porque el arquetipo protagonista de Lovecraft van a ver que siempre son dos. El científico que pasa de científico a ocultista al descubrir una verdad mayor, y luego el ocultista que se destruye ante la verdad mayor que conoce, porque la verdad le supera. Y al pretender manejar una verdad que le supera de lejos, es destruido por esta. Así terminan todos los protagonistas de Lovecraft, básicamente. Por eso deben terminar la mayoría o engañados por dioses o conteniendo brevemente, digamos, a un dios, pero enloqueciéndose ya en el momento. Y precisamente ese era el terror de Lovecraft, no el terror que dicen mucho, no de manera más simplista, de el vacío del universo y la pequeñez de la humanidad. No, no. El terror de Lovecraft era que el propio conocimiento de la humanidad le llevaba a jugar con fuego, con cosas que no manejaba y a quemarse mal. Y muchos autores de su época iban a terminar siguiendo, digámosle, esta línea, pero se les iba a interpretar mal a la mayoría. Robert W. Campbell escribió también algo parecido con su libro El Rey de Amarillo. Arthur Machen, de hecho, él formó parte de la Golden Dawn, que era la logia del tipo Aleister Crowley, de nuevo, un tipo que se autodenominaba la bestia 666. Y que le echaron de Italia, porque básicamente el tipo era un loco, que al principio se metió de mago para poder drogarse y estar en orgía sin que le metan preso, literalmente admitido por él, y luego terminó creyendo su propia mentira. Al tipo, de hecho, en Italia le echaron luego por el desastre que hacía. Y muchos autores, justamente, por ejemplo, en el libro otro libro que recomiendo mucho es El Retorno de los Brujos, porque este libro, que irónicamente fue escrito por dos comunistas mágicos, no pregunten por qué, es otra fumada que surgió en esa época, El retorno habla sobre esto, sobre todo este tipo de cosas, justamente sobre los tesoros mágicos. Y me parece muy interesante porque aún con todo acá hablan de una perspectiva positiva, justamente hablan como si el hombre podría volver a reconstruirse a sí mismo, recrearse de nuevo y básicamente usar estas fuerzas de la naturaleza, que son un concepto mezcla justamente entre la alquimia y el paganismo raro, para reconstruirse mejor, digamos. Más bueno, mejor, no diga eso. Mejor, solo mejor. Escribí el nombre del libro, este último que recomendaste allí. Lovecraft. Escribo en el grupo de WhatsApp. Este último libro no lo ubiqué. El retorno. El retorno de. Escribí ahí en el chat. Gracias, Tiago. Gracias, Tiago.
Buenísimo. ¿Podemos terminar? Sí, yo creo que toda nuestra discusión finalmente tiene que llevar a hacernos la pregunta correcta, que es sobre la causalidad, Sí. que es la siguiente. ¿Por qué existe algo en vez de la nada? Esa es la pregunta que hay que responder. Que teníamos que haber hablado sobre el tema de la... No. Está bien. Bueno, y hay varias formas de Quedó- contestar esa pregunta. Y hay varias formas de llegar a una respuesta convincente sobre el tema. Tenés la primera vía de Santo Tomás de Aquino, que es la toma de otros filósofos anteriores. Tenés desde la argumentación de la metafísica de Proclo, que es un neoplatonista, y ambas son muy convincentes. Vamos a tocar en algún momento, me imagino. Pero esa es la pregunta de la causalidad. ¿Por qué algo existe en vez de la nada? Y justamente el poema que vos leíste, el último poema, es la respuesta simbólica, narrativa de esa respuesta. Es que como en el poema muestra ¿Sí? que la naturaleza, como dije al principio, la naturaleza es el mayor símbolo que tenemos de la eternidad, y el poema está perfectamente, ¿verdad? Porque a través de la naturaleza el hombre entiende que tiene que cultivar su alma a través de parábolas siempre va a ejemplos de la naturaleza. Y el hombre es el que tiene la capacidad de sacralizar la naturaleza en un sentido así un poco, en sentido real, ¿verdad? La naturaleza se manifiesta en diferentes geografías de diferente modo y siempre nos parece magnífica, pero el hombre agarra un lugar y lo hace sagrado, ¿sí? Y toma elementos de la naturaleza que después se convierten en signos, ¿verdad? El agua, no es lo mismo darle a un confirmando un tubo LED que una vela con fuego, ¿sí? Entonces, espero que no estemos a punto de llegar a eso, ¿verdad? Dentro de 50 años, ¿verdad? Le den un tubito LED al confirmando. ¿Te das cuenta cómo sí, el hombre puede participar en esa capacidad creadora de Dios al poder darle justamente causante, material, sí, formal, final y eficiente de las claro, cosas? entonces vos entendés, así como dice, ¿por qué existe el mundo? Y el mundo existe para que podamos nosotros contemplarlo. O sea, no tiene sentido que Dios haya puesto un montón de estrellas en el cielo, paisajes hermosos, lo que quieras, para que nadie lo vea. No tiene sentido. Es una pregunta de razón suficiente, que al final es eso. No tiene sentido eso. Eso es para que alguien pueda captarlo con la inteligencia. Y esto obviamente puede ser un poco violento para nuestra forma de pensar cientificista, materialista, que todos fuimos educados en esa forma. Pero eso es, porque si no, vuelvo a decir, el universo es una broma de mal gusto. Buenísimo. Gracias, profesores. Muchas gracias, queridos amigos, a todos los que están con nosotros. Gracias por haber venido, también a la gente que está aquí de forma presencial. Y les pido que, bueno, esta semana que viene, nos encontramos seguramente, si Dios quiere, la semana que viene otra vez. Y esta semana sí les prometo vamos a pasar el material con tiempo, sin que, yo no creo que tengamos que enviar ningún documento con urgencia, ¿verdad? Así que gracias a todos por su apoyo de siempre, por su presencia. No dejen de comentar en el grupo de comentarios de WhatsApp, así podemos ir comentando siempre allí, para eso está el grupo, para que podamos comentar y trabajar juntos los temas y profundizarlo en la medida de lo posible. Así, preguntémonos a ver qué más podemos hablar o conversar sobre el tema, entonces eso nos ayudará a nosotros a poder realmente ampliar todo esto. Les pido que vuelvan a leer y meditar las dos poesías, ahora que ya saben lo que significa. No comenté en realidad la poesía Noche Serena, lo comentaré en otro momento. Los que estuvieron en el primer año sí les comenté, en el primer año sí comenté la poesía, porque ya habíamos leído. Y este de José de Espronceda es la primera vez que leímos en el programa. Y les invito a volver a leer otra vez esta poesía, principalmente la segunda que la hemos comentado. Gracias a todos, nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Dios les bendiga mucho.